¿cómo estás? Hoy te traigo muchísima información importante sobre todos los acontecimientos que han ido pasando en estos últimos días. Pero antes de empezar, quiero decirles que abrí un canal secundario en el que estaré subiendo análisis, opiniones y, por qué no, en algunas ocasiones reacciones de eventos y momentos de CNews. Así que los invito a visitarlo y suscribirte si te interesa el contenido. Dicho esto, ahora sí, comencemos. Comenzamos estas noticias con un mensaje que Nunew nos dejó en Twitter donde dijo: buenos días Engub, estoy muy emocionado. ¿Por qué emocionado? No te lo diré Engub. Ey, espero que todos estén de buen humor hoy Engub. Minutos después sí reaccionó a este tuit diciendo: ¿qué te emociona? ¿Haces que Gia se emocione también? Respondiendo Nunew: si te lo digo, entonces lo sabrás. Y no solo al novio le dejó en suspenso y con ansias de conocer de qué se trataba, sino a todo el fandom también, preguntándonos qué podría ser. Sorpresa que más tarde fue revelada, ya que Domundi mediante sus plataformas digitales nos dio a conocer que el primer fanmeeting de Nunew, denominado Nunew Magic Day, se llevará a cabo el 24 de este mes, un día antes de su cumpleaños. La venta de los boletos saldrán en 4 días, es decir, el 10 de julio ya lo puedes obtener en ticketmaster.com. Recuerda que el fanmeeting es presencial y virtual. En la presencialidad se llevará a cabo en Tricon Hall. Estos serán los beneficios que podrás obtener si compras los boletos del live stream. Nunew mediante Twitter expresó: los detalles se han anunciado, Cub. La venta de estos boletos iniciará en 5 días. Me encantaría que muchos de ustedes vinieran a Cub. Asimismo pidió a los fans que le recomendaran canciones. Imagínense que Nunew escogiera una canción en español. ¡Wow! Sería espectacular. Nunew posteó una fotografía junto a sí con una descripción que decía Gia Con Hen y un emoji de corazón. Según Wayne Oficial, Con Hen significa una persona que es buena, grande, talentosa, respondiendo así que le agradecía, pero que no era mucho más talentoso, halagándose entre novios. El domingo los chicos estuvieron en Fandom Fan Day. Este live fue transmitido por Sonic YouTube 1999. Este live fue muy divertido, ya que no solo nos divirtieron jugando, sino también comieron, bailaron y cantaron. Todo un combo perfecto fue el live. Cada momento lo gozamos junto con ellos. Recuerden que el link de todos los eventos te estaré dejando en la descripción por si no lo has visto. Por la tarde estuvieron en Sleep Concept, que como ya nos tienen acostumbrados nos regalaron momentos divertidos, cariñosos, siempre preocupándose que No esté bien en todo momento. Fue un live muy bonito, ya que No también estaba muy pendiente de sí. El lunes sí y Nunew estuvieron en Night Entertainment, donde nos deleitaron con su hermosísimo canto, nos deleitaron jugando y también nos hablaron sobre los proyectos próximos. Sí mencionó que dentro de este mismo año habrá un episodio especial de la serie Cutie Pie. Asimismo, en los próximos meses empezará a filmar la nueva serie en la que estará actuando. Creo que la nueva serie que hace referencia aquí sí es el proyecto que tiene con Adami y posiblemente actúe como primer ministro. ¿Ustedes también piensan que es esta o se trata de otra serie? Sí, también recalcó que quiere tener una nueva serie con Nunew, por lo que pidió a los fans que los apoyaran para conseguirlo. Asimismo, hablaron sobre los próximos fanmeeting que se llevará a cabo, acotando que el fanmeeting de Japón se llevará a cabo en 2 ciudades. También mencionaron que el equipo de Corea les había contactado para un fanmeeting en pareja, pero por el momento se encontraban en conversaciones. Ya quisiera yo tener la suerte de las fans coreanas. Nunew habló sobre lo emocionado y feliz que se encontraba sobre su próximo concierto fanmeeting en solitario. No dijo que él también estará trabajando en los próximos meses en una nueva serie, por lo que pidió a los fans que lo esperáramos en los próximos proyectos para verlos y que los apoyáramos muchísimo. Déjenme decirles que yo estoy muy emocionada por todo lo que se viene, tanto los proyectos que tienen como pareja como los que tienen por separado. Sé que todos serán un éxito y los estaremos apoyando siempre. Después del evento, sí y Nunew tuvieron una entrevista en donde respondieron varios tópicos. Ante la pregunta que se les hizo, ¿cómo se animan mutuamente cuando se reúnen? Respondiendo que se animaban y aprendían uno del otro, con abrazos, y esto sucedía casi todos los días. Asimismo, el entrevistador les preguntó cómo lidian con trabajar en la industria del entretenimiento en diversas situaciones que no podemos predecir lo que sucederá, respondiendo Nunew que aprenderá más, hacer las cosas con cuidado y hacerlo todo mejor, acotando así que todos estamos en proceso de aprendizaje, tenemos que ajustar lo que está bien o mal,
Asimismo, se refirieron a la polémica que aconteció anteriormente, donde sí mencionó que todo lo ocurrido no fue un fanservice ni nada por el estilo, por lo que pidió que no pensáramos como tal, ya que todas las personas que lo conocen saben que le gusta mantener bien el cabello, acotando Nu. Gia es muy detallista sobre peinado y ropa. Además, acotó que es una persona que suda más de lo normal cuando está nervioso o emocionado, por lo que ese día el cabello se le quedó pegado en la frente, mencionando sí que en realidad cuando asisten a eventos se suelen arreglar el cabello mutuamente. Asimismo mencionó que donde sea que estén, él siempre arreglaría el cabello si ve que no está correcto para que las fotos salgan bien. Domundi sacó un comunicado referente a la organización de los eventos de los artistas debido a las críticas y desacuerdos que han tenido otros fan clubs, ya que mencionaron que Nuniu es el favorito de la empresa porque según otros fandoms Nuniu ha tenido varios proyectos y le han hecho resaltar más que otros artistas de la misma empresa, refiriéndose a este fan meeting que va a tener, por lo que la empresa aclaró sobre los fan meeting de cumpleaños de los artistas bajo Domundi. Como primer punto, se resaltó que los cumpleaños de los artistas, desde el establecimiento de la empresa hasta hoy en día, los fan clubs se han encargado de organizar fan meeting de cumpleaños para sus artistas una vez al año, tal cual es la pasión y deseo de los fan clubs de los artistas en organizar una reunión de cumpleaños, por lo que la empresa está dispuesta a hacerlo bajo los términos y acuerdos con el organizador o la fanbase del artista de la siguiente manera. 1.1. La empresa se hará cargo de la agenda de trabajo para que los fans puedan asistir al evento libre de costo. 1.2. La empresa es responsable sobre los gastos del artista, tales como el maquillaje, peinado y vestuario. 1.3. Diversos gastos del funcionamiento. 2. En caso de que el fan club no desee organizar una reunión de cumpleaños del artista, la empresa estará dispuesta a hacerlo todo por sí misma, sujeto a los deseos del artista, y actualmente la empresa está feliz de hacerlo. 3. Si no es un evento organizado por la propia empresa, entonces la empresa no participará en la determinación del número de personas que asistirán al evento. Depende completamente de la responsabilidad de quien organice el evento. La empresa preparará todos los eventos respectivamente. 4. Todas las operaciones del evento se realizarán con el consentimiento de ambas partes. El sello nunca se niega a realizar un evento de ningún artista, excepto por la apertura de obsequios en vivo después de que el sello no vuelva a realizar el evento. 5. La fanbase puede organizar eventos de forma de reuniones o eventos en vivo, respectivamente. Sin embargo, se deben optar por organizar uno u otro y debe ser aprobado primero por la empresa. Culmina esta carta dando las gracias por la sugerencia de todos los fans, acotando: en la organización del evento, la empresa ha previsto la libertad de organizar principalmente las actividades, permitiendo así que los representantes de los fan club participen en la organización del evento. En últimas instancias, esto está sujeto a acuerdos por ambas partes, y todo lo relacionado directamente con el artista debe estar bajo la supervisión del sello, lo que incluye la vinculación con el artista para que cualquier consejo que surja de la compañía sea tomado y aplicado en las próximas oportunidades. Pasando a otras noticias, hoy salió Story in the House. Todo el video completo lo puedes ver en el canal oficial de D&D. En este video estaban hablando sobre algunas historias o hechos en los que tuvieron miedo, por lo que Bon dijo que eligió así para ir a la casa embrujada con él porque sí es grande, ya que sí podría protegerlo si se enfrentaban a algo, acotando Tommy que había un insecto que se subía en su brazo y él gritó «hormiga, hormiga», mencionando: no sé si nunca jugó con algo así o qué, porque en realidad es un chico de provincia, pero esa hormiga tenía un aspecto normal y simplemente no pudo quitarla, pero gritó simplemente, como si no supiera cómo lidiar con una hormiga. Sí, después explicó que esa hormiga no era normal, sino era bastante grande. Cuénteme, ¿ustedes también tienen miedo a las hormigas? Rose in the House llegó a su fin con un total de 6 episodios. Todos los chicos de BNB2 se esforzaron y nos regalaron una serie maravillosa. Cuéntame qué tal te pareció a ti. Yo personalmente me divertí muchísimo viéndola. Espero que los chicos sigan teniendo muchísimos proyectos más así juntos. Sí llegó a los 2.8 millones en Instagram y estamos muy felices de que esta hermosa familia siga creciendo. A pocas horas de llegar a esta meta, Todo Sunshine hizo tendencia 2.800.000, algo así.
Nunio se unió a esta tendencia posteando: esta fanbase ya ha alcanzado 2.8 millones. Felicidades Nakubhia. Nu desea que muchas más personas puedan ver tu ternura todos los días. Always here, sí, Nakub. Respondiendo sí, jajaja, tan travieso, descarado. Gracias Na, bubu. Dichoso Nunu que puede verlo así durmiendo. Por último, la revista Proud Magazine dio a conocer una sesión de fotos y una entrevista que se le hizo a Si y Nunio. Todos estos hechos y acontecimientos que sucedieron aquí te estaré comentando en el canal secundario. Esto ha sido todo, nos vemos en el próximo video. Bye bye.